presentamos, Señor, todo lo que se vaya a hacer en esta noche. Le presentamos a nuestro maestro Jordan y a cada uno de nosotros que vamos a estar aquí. Señor, que sea tú dirigiéndonos en todo lo que haya de hacer. Padre, que nosotros hoy podamos asimilar lo que el maestro se dispone a enseñarnos, Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por este momento, por esta oportunidad de crecimiento que tú nos brindas cada miércoles. Gracias de corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la oración. Vamos a iniciar con el segundo encuentro de este módulo, liderazgo local, donde vamos a estar viendo una introducción de lo que es las bases fundamentales del liderazgo, entre otros temas. Tenemos la participación de dos personas que no estuvieron en los otros módulos y yo quiero que Gerald vuelva y se presente, por favor. Adelante. Ok. Muy buenas noches. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Geraldina Etisme Mondestín y estamos aquí. Soy de la Iglesia Asamblea de Dios Fuente de Vida, mi pastor Jesús Mota y Gladys de Mota. Estamos allá como líder para la gloria y honra del Señor. Excelente, muy bien, muchas gracias. Alba Marina, por favor, adelante. Alba Marina, adelante, por favor. Bien, vamos a avanzar porque parece que la hermana tiene algún inconveniente. Pero bueno, ella es Alba Marina, pertenece a la Iglesia Asamblea de Dios Shaddai, pastor Néstor Augusto Nova Solano. Y para nosotros es un honor poder contar con ustedes. Bienvenidas y vamos a sacar el mayor provecho de este espacio. Muy bien. La semana pasada nos quedamos en esta plantilla. Retos del liderazgo. Y la semana pasada hablábamos acerca de muchos retos del liderazgo y por qué es necesario que exista una preparación en cada líder local, sine qua non. Todo el líder local, todo el que se llame líder o ejerce una función, de alguna manera u otra, debe de atravesar el proceso de una capacitación. ¿Por qué? Porque hay muchos retos y cada uno de nosotros debe de formarse para poder trabajar en la iglesia local y que esos retos se puedan manejar. Una plantilla que quiero compartir de nuevo con ustedes es esta. Y voy a necesitar la ayuda de Andrea para que le dé lectura nuevamente a esta plantilla. Por favor, Andrea, adelante. Amén, bendiciones para todos. Es lógico que una obra tan trascendental como la del ministerio cristiano tenga elevadas demandas respecto a quienes en él se ocupan. Si las empresas humanas de carácter temporal exigen mucho a sus dirigentes, sería absurdo pensar que una persona cualquiera está capacitada para ocupar lugares de especial responsabilidad en la obra de Dios, de valor y alcance eterno. Solo quien reúne los requisitos necesarios
puede esperar que su labor no sea un fracaso. Entrar en el ministerio sin ellos puede ser una temeridad sacrilega de graves consecuencias. Puede dejarlo hasta ahí, puede dejarlo ahí. Generalmente, Puede dejarlo Ok. hasta ahí, está bien, muchas gracias. Y tomando esto como base, para recordarles que es necesario, es prácticamente, lo veo haciendo un análisis obligatorio de que cada líder local deba de cumplir requisitos para ejercer cierto tipo de funciones por los retos que se presentan hoy en día. Y como dijo el licenciado Salas en el módulo pasado, psicología pastoral, debe de manejarse, por ejemplo, la psicología pastoral, la consejería. Y eso necesita una capacitación, una preparación, ¿verdad? Para nosotros poder dar con los problemas que ofrece cada reto. Y donde quiera que se encuentre su iglesia, la iglesia donde usted pertenece, la iglesia local, se va a encontrar con una serie de retos que sin una preparación previa, ¿verdad? No va a ser posible poder vencerlo. Quizás usted diga, pero ¿y el Espíritu Santo, maestro? El Espíritu Santo nunca se ha ido de nuestras iglesias y los problemas continúan, porque el problema no es el Espíritu Santo, porque es el que buscamos, claro, por lo general, y pretendemos que siempre sea el que nos ayude. El problema es que hemos descuidado o sabemos casi nada acerca de los retos y de cómo afrontar los retos en el liderazgo. Entonces, hay diferentes tipos de estilo de liderazgo. Hablando ya, dejando los retos a un lado, vamos a ver estos 4 tipos de estilo de liderazgo. Y para eso, nuestra hermana Aledis nos va a ayudar. Adelante, Aledis. Amén. Buenas noches. ¿Me escuchan correctamente? ¿Me confirman? Excelente. Perfecto. El estilo de liderazgo no es innato a la persona, sino que debe ajustarse a las situaciones que se consideran en la teoría. Los estilos de liderazgo propuestos en esta teoría son el liderazgo directivo, donde el líder desarrolla la guía de trabajo necesaria para alcanzar los objetivos. Es oportuno cuando las tareas están poco estructuradas y los subordinados tienen poca capacidad para realizar trabajos. Este tipo de liderazgo es bueno para solucionar debilidades de los subordinados. Es un tipo de liderazgo orientado a las tareas. El liderazgo de apoyo es donde el líder se preocupa por las necesidades de los demás y se emplea para crear relaciones cordiales entre estos. Es adecuado para situaciones en las que las tareas son rutinarias y los demás tienen capacidades para realizar tareas sin necesidad de instrucciones. También tenemos el liderazgo participativo, donde el líder acepta sugerencias por parte de los demás sobre cómo realizar las tareas. Y por último, liderazgo orientado al logro, donde el líder fija metas difíciles sin dar muchas directrices sobre cómo elaborar la tarea, con el fin de conseguir de ellos un alto rendimiento. Este estilo encaja en situaciones en que las personas tienen una alta capacidad y están motivadas. A modo de valoración final, esta teoría arroja una idea fundamental y es entender qué es lo que una iglesia espera de un buen líder local, añadiendo un nuevo planteamiento sobre las funciones de un líder en sentido general. Bien, Aledis. ¿Cuál de esos 4 estilos de liderazgo usted considera más importante?
Claro, esto siempre va a depender la iglesia donde nos encontremos, la congregación más bien. Bueno, yo principalmente me identifico con donde dice liderazgo de apoyo, donde dice que el líder se preocupa por las necesidades de los demás y se emplea para crear relaciones cordiales entre ellos. Me interesa muy, o sea, me inclino hacia ese. El liderazgo orientado al logro es un liderazgo muy bueno, pero como bien dice la plantilla, es un liderazgo donde las personas tienen alta capacidad y ya están motivadas. Excelente. O sea que eso va a depender de nuestras capacidades. Pero lo correcto sería que los líderes, cada líder tuviera por lo menos un estilo de liderazgo para que haya un equilibrio. Porque hay personas que si no le dicen lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer, no trabajan. Hay personas que hay que motivarlos. Y hay personas que ya capacitadas, que solamente hay que posicionarlos en el lugar correcto. Pero cuando sabemos eso cuando conocemos mejor a las personas. Por eso, eso debe de apoyarse, valga la repetición, en liderazgo de apoyo. Y en una conversación, en un choque así de compañerismo y de fraternidad. Adelante, Alex. Exactamente, maestro. Yo entiendo que esos tipos de liderazgo, quizás el líder se pueda inclinar hacia un tipo de ellos, pero creo que se podrían utilizar los cuatro, incluso en la misma iglesia. Va a depender de las personas a las que estemos liderando, porque como ya usted bien dijo, hay personas que ya están capacitadas y motivadas y es solamente ponerlas en un lugar y utilizarlas, pero tendremos otras en las que el líder tendría que desarrollar, como dice la de liderazgo directivo, los objetivos y delegar directrices y motivarlos y enseñarlos y guiarlos. Entonces creo que eso va a depender de la iglesia y de las personas que tengamos a nuestro cargo. Eh, alguien más que quiera opinar acerca de los estilos de liderazgo. Me llama la atención que, por ejemplo, cuando se eligen, en muchos concilios, cuando se elige a un líder o hay elecciones, se toman los reglamentos del departamento, ya sea de damas, caballeros o jóvenes, y se leen los requisitos o las áreas que debe de llenar cada posición. Y se le dice lo que tiene que hacer, pero no se le dice cómo va a hacerlo. Se le dice cuando ganan las elecciones, cuando van a ser elegidos, qué tienen que hacer, pero no cómo lo van a hacer. Es increíble, pero son cosas que pasan y eso lo hablamos la semana pasada, parte de eso. Entonces, es necesario de que nosotros nos ubiquemos en el estilo de liderazgo que nosotros tengamos para ponerlo en práctica y saber que si somos del tipo de liderazgo de estilo directivo, necesitamos equilibrar la balanza con el liderazgo de apoyo participativo y el orientado al logro, dependiendo el tipo de persona con el cual nosotros estemos trabajando. No podemos pensar que todos funcionan de la misma manera. Adelante, Rainer Salas. Licenciado Salas, adelante. Maestro, en ese sentido de lo que usted está hablando, nos hace ver que necesitamos, por ejemplo, un estudio como este, por lo siguiente. Si nosotros no sabemos qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo, no sabemos cuáles van a ser nuestras debilidades ni nuestras fortalezas. Otro tema en cuestión es, por ejemplo, usted estaba hablando de requisitos que se leen antes de unas elecciones. Por ejemplo, ahora va a haber elecciones zonales en todo San Pedro de Macorís, en las diferentes zonas. Y uno de los requisitos es que el líder sea bautizado en el Espíritu Santo. O sea, cuando yo vi eso, yo dije,
O sea, que si alguien tiene las herramientas, da testimonio y cualidades, pero no habla en lengua, o sea, no tiene derecho a ejercer liderazgo zonal. O sea, me chocó esto. Pero ¿por qué mejor no se dice, no piden una descripción? ¿Qué tipo de liderazgo usted espera ejercer? Directivo, de apoyo, participativo, orientado al logro, para nosotros reforzar estas áreas. O sea, ¿por qué no se dice eso? Y tú me dices que hable en lengua. O sea, tú te conformas con que hable en lengua, pero no que yo tenga un liderazgo desarrollado, eficaz. Eso pasa en todos, bueno, en la mayoría de los concilios. El formulario dice, tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es un detalle porque cuando nosotros hablamos, y quiero detenerme aquí porque el licenciado tocó el tema, no era mi fin o mi plan tocar el tema, ese tema, porque es un tema muy sensible en las iglesias de corte pentecostal. El tema del bautismo del Espíritu Santo, la llenura y todas esas cosas son un tema es un tema muy, pero muy sensible. Entonces, por ejemplo, la persona tiene el bautismo en el Espíritu Santo y eso quiere decir que porque una persona tenga el bautismo en el Espíritu Santo puede trabajar con personas. O sea, ya está capacitado para ejercer cualquier posición en un concilio, en una región, en una iglesia. O sea, eso es suficiente. Y quiero traer la pregunta a todos para ver su opinión. Y yo no imponer la mía, porque nunca es nuestro objetivo. ¿Cree usted que el bautismo en el Espíritu Santo es suficiente para una persona ejercer un liderazgo a nivel local, a nivel de la provincia, regional o nacional, en los diferentes concilios que pertenecemos? Bien, entonces Anledis nos va a dar su opinión. Adelante, Anledis. Al licenciado Sala le encanta poner en rojo este panel, no sé por qué. Pero si bien estamos aquí para hablar de todos estos tipos de temas, ya como el tema lo compete o la materia lo compete. Fíjense, como si bien lo decía el maestro, es un tema muy, muy delicado. Yo soy de las que opino que no es suficiente el que la persona sea bautizada en el Espíritu Santo. O sea, no es suficiente por el hecho de que, como hablábamos en la semana pasada, el líder necesita tener herramientas, necesita tener capacitación, necesita tener las cualidades que como líder les refieren. Y lamentablemente en las últimas décadas o siglos, por así decirlo, nuestras elecciones se han basado en que el que más ratatatata hable o el que más, bueno, vamos a decirlo así, el que más lengua hable o el que cuando predique más lengua tire, etcétera. Nos hemos basado mucho en eso, creyendo que con eso, que esa es la única herramienta que necesita una persona para ser líder, cuando no es así. Ahora bien, por otro lado, yo en mi parte, en mi opinión personal, muy personal, sí considero que sí debería ser, que un líder sí debería estar dotado de ser bautizado en el Espíritu Santo. Considero que no es la única cualidad, pero sí considero que debe ser una de ellas. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido tan importante el que se derramara sobre nosotros el Espíritu Santo, Jesús no hubiese hecho hincapié en esto. E incluso vemos como los apóstoles también hacían hincapié en que las personas recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Bien. Entonces considero que no es lo único, pero sí es importante. Excelente. Entonces, como dijo Ortega y Gasset, el buen alumno siembra dudas en sus estudiantes. Y como el buen maestro, perdón, y como esto no es hermenéutica, no vamos a tratar el tema a cuestión. Levante su mano lo que
tenían la mano levantada, déjenla ahí, yo les voy a dar la oportunidad ahora. Déjenla ahí. Por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta? Es una pregunta retórica. No vamos a tocar el tema aquí porque no es el escenario. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de si el líder recibió el bautismo del Espíritu Santo o no? Ese es un tema muy, pero muy sensible y complejo que no voy a tocar aquí porque no es hermenéutica bíblica ni, o sea, vamos a hablar de liderazgo. Entonces, esa sería una buena pregunta. ¿Quién es? ¿Cómo yo sé? Hay un equipo para ver quién lo recibió, quién no. Ah, la lengua. Y la lengua usted sabe si son mecánicas o si son del espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Eso es una pregunta retórica a propósito para molestarle la mente. ¿Verdad? Entonces, William Say, adelante. William. Bien, amén. No, ¿y por qué? Adelante, ¿sí o no y por qué? Antes de dar la opinión respecto a la primera pregunta que usted hizo, que es si es suficiente el bautismo en el Espíritu Santo, debo decir que esa pregunta retórica estuvo bien fuerte, maestro. Pero en fin, respondiendo, dando mi opinión acerca de esa pregunta, si es, ¿cómo decirlo? Si lo único que se necesita es el bautismo en el Espíritu Santo para ser un líder, la respuesta para mí es que no. Porque una cosa es que Dios te imparta dones y otra cosa es que tú tengas carácter. Yo, en lo personal, he tenido experiencias con personas que son bautizadas en el Espíritu, sí, pero todavía no tienen un carácter ni siquiera para controlarse ellos mismos. Entonces, yo considero que no, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo es esencial, debe ser una de las cualidades esenciales. Sin embargo, hay otras cosas, hay otras áreas que tienen que ser moldeadas, tú tienes que ser capacitado para tú poder tratar con otras personas. Excelente. Para pasarlo la próxima, bueno, adelante, Ernesto. Adelante, Ernesto. ¿Sí o no y por qué es imprescindible ese tema espiritual, el tema espiritual para el líder? ¿Sí o no y por qué? Adelante, Ernesto. Bautismo del Espíritu Sí, Santo. buenas noches a todos y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Para mí es imprescindible, debe ser 1A, que la persona haya sido bautizada con el Espíritu Santo. El hecho de que, como la pregunta que usted hizo, que cómo lo sabemos, la palabra nos enseña que por los frutos nos vamos a dar cuenta si una persona es llena del Espíritu Santo. En la iglesia antigua eso era fundamental. Cuando se fue a elegir el sucesor de Judas, se tomó en cuenta. Cuando Pablo estaba llevando el evangelio a los gentiles, cuando llegaba a un lugar, si no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, él le ponía las manos. Claro que el tema se sale un poquito del contexto cuando se trata como si fuera el único requisito para elegir el líder. Y tengo entendido que es uno de ellos. Por lo tanto, es válido y no puede la iglesia de Cristo salirse de ahí. Una persona que haya sido bautizado, lo que tiene que hacer es prepararse si quiere ser líder. Pero a veces lo usamos al revés, somos líderes, queremos ser líderes y entonces no somos espirituales. Entonces ahí dentro de la iglesia como que no encajamos. Es mi opinión. Si nosotros queremos ser líder dentro de la iglesia, nosotros tenemos que trabajar con las cosas celestiales, con la cosa del reino. Cuando queremos ser líderes y no buscamos los fundamentos del reino, entonces vamos a querer traer las cosas del mundo a la iglesia y las cosas que Dios aborrece, lo vamos a ver como si no es nada.
Es mi opinión. Excelente. Rainer Salas, adelante. ¿Se le quedó la mano levantada o tienen una opinión? Después de No, usted. tengo una opinión, maestro. Es para que, como esto lo van a ver, lo vamos a subir a YouTube y quizá lo van a ver pastores y más líderes, que entiendan que no estamos en contra, que estamos a favor, que hablamos incluso lenguas. Si no estamos haciendo salvedades, porque por mucho tiempo se ha pensado que la única herramienta o la herramienta esencial para todo lo que se hace en la iglesia tiene que ver con el bautismo o con el hablar en lengua. Y obviamos todas las demás herramientas que también son dadas por Dios, como capacitarnos, integrarnos. Incluso Pablo, dotado de un sinnúmero de conocimiento, duró 14 años preparándose luego de haber aceptado a Cristo. O sea, es poniendo esto sobre el tapete y que veamos la necesidad de la educación cristiana. Excelente, excelente. Bien, lamentablemente, nosotros, los pentecostales, nos gusta hacer sin ser. ¿Se entendió eso? Nos gusta hacer sin ser. Y es necesario tener un equilibrio y ser para hacer. Ser para hacer. Y poco a poco hemos estado saliendo de esa especie de laguna. Otro detalle es que lamentablemente hemos exagerado en la parte espiritual. Exagerado, no que está mal. ¿Cuándo estaría mal? Ojalá que todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo y entre otras cosas. Ese tema no es nuestro objetivo criticar el área espiritual nunca, porque soy cristiano pentecostal, como decimos, hasta la taza, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo bíblico para cerrar con esa parte. El apóstol Pedro, cuando recibe la reprensión de Pablo, que está registrada en Gálatas capítulo 2, verso 11 aproximadamente, ya había sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Quién me responde rápido? Vamos a ver esto. Cuando el apóstol Pedro es reprendido, Sí, ya había sido bautizado. excelente. Sí, Sí, pero incurrió en una falta ética y estaba bautizado en el Espíritu Santo y incurrió en una falta ética. Y Pablo lo reprende y le dice de todo a Pedro. Incurrió en una falta ética. Claro, eso lo conocemos ahora y es muy bien verlo ahora. Para que veamos que el bautismo en el Espíritu Santo no limita a nosotros cometer cierto tipo de errores por desconocimiento o por apasionarnos de alguna u otra manera. Vaya y haga su trabajo, lea para que usted vea a lo que me refiero. Vaya a Gálatas capítulo 2 y vea el contexto de la reprensión y Pablo lo reprende. Y eso no fue ético, lo de Pedro. No fue para nada ético y tenía bautismo en el Espíritu Santo. O sea que, por ejemplo, hago esto para ilustrar que no es lo único. Y si vamos a lo que se requería para que un diácono fuera diácono, valga la repetición, cuando vemos a Esteban, uno de los primeros o el primer mártir, examine ese discurso de Esteban para ver si Esteban tenía o no conocimiento, si no estaba preparado. O sea que, en ese sentido, tenía una preparación teológica demasiado amplia. Si examinamos bien el discurso de Esteban, vemos que no era un fly al queche, como decimos. Era un hombre preparado y versado. El apóstol Pablo ni se diga. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender que debe de haber un equilibrio y nosotros aportar eso a nuestra congregación y felicitarlo a usted que usted está aquí para cambiar eso. O sea que vamos avanzando. Muy bien, me encantó la dinámica porque pudimos ver las opiniones de usted ante este tema de liderazgo y que es de alguna manera u otra un problema de brecha generacional. Bien, vamos a entrar ahora a las bases fundamentales del liderazgo. David Natera, adelante con la lectura a esta plantilla. Bases fundamentales del liderazgo.
todo líder debe de tener esta base fundamental para poder ejercer su liderazgo de una manera correcta. Adelante, David Natera. Ok. Las bases del diácono interno de las iglesias locales descansan en el labor de los líderes. Las iglesias han ido progresando en muchos aspectos a raíz de que algunos líderes tuvieron acceso a una buena formación y entrenamiento para el puesto que hoy ejercen de manera eficaz. Los grandes cambios que se han producido en muchas iglesias a nivel local se deben en gran medida a la aplicación de nuevas técnicas y formas de ejercer el liderazgo. Ahora bien, el ejército del liderazgo cristiano actual tiene bases o fundamentos en diferentes componentes y áreas, las cuales durante siglos han influido en la construcción y que deben ser conocidos por esta y las próximas generaciones de líderes locales. Conocer esos fundamentos permitirá un marco referencial importante a los fines de mejorar y elaborar las bases o fundamentos del nuevo liderazgo que tomará las riendas de la iglesia del futuro. Excelente, David. Muy bien. La primera base fundamental del liderazgo es esta. Y esta a mí me encanta. Y voy a presidir de la ayuda de Ernesto para esta plantilla. Adelante, Ernesto. Amén. Sin lugar a dudas, los fundamentos del liderazgo cristiano no es o no dice no No es necesariamente. Necesariamente se corresponden a los del ámbito empresarial, aun cuando se sabe que muchas estrategias empresariales pueden ser en algún momento o dimensión Voy a ayudar a Ernesto. Servir de utilidad. Sí, ayúdame ahí, que el aparato que estoy usando no me ayuda. No hay problema. Sin lugar a dudas, los fundamentos del liderazgo cristiano no necesariamente se corresponden a los del ámbito empresarial, aun cuando se sabe que muchas estrategias empresariales pueden en algún momento o dimensión servir de utilidad si se aplican adecuadamente en el contexto de la iglesia local. ¿Esto está claro? Tampoco se corresponden a la tendencia actual y el protagonismo que exhiben muchos líderes locales hoy en día. En ese sentido, es necesario destacar cuál es la naturaleza y el eje bíblico fundamental del liderazgo a fin de situarse adecuadamente frente a este tema. La base fundamental del liderazgo, sobre todo, aunque utilicemos estrategias empresariales, que no está mal, hasta cierto punto, es la Biblia. Por ejemplo, les hablaba de Esteban, que fue parte de la primera elección de los 7 diáconos: Esteban, Felipe, Prócoro, Parmenas, Timón y Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos fueron los primeros 7 diáconos y se tomaron diferentes parámetros. Qué bueno que usted lo tome en cuenta para que ellos fueran diáconos. Y en ese sentido es una base bíblica, la cual debemos de tomar en cuenta para las decisiones que tomemos cuando hablemos, por ejemplo, de diáconos. Y el liderazgo debe de partir de aquí. Cualquier principio del liderazgo que violente la palabra debe ser dejado a un lado. Por eso, el líder, la líder, que no tenga su fundamento en la Biblia, o sea, que haya un aprendizaje bíblico, lamentablemente, si no se prepara, no puede ser líder.
no puede ser líder. Vamos a ver un ejemplo, hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué por ciento de liderazgo, encienda su micrófono, qué por ciento de liderazgo de todos los líderes asisten a la escuela bíblica en su iglesia? Alba Marina. ¿Qué por ciento de liderazgo asisten a escuela bíblica en su iglesia? Dígame un por ciento, más o menos. 20, 30, 40. 50. ¿Qué le digo? Dios les bendiga. Amén. Mi congregación no es muy grande el porciento de los líderes que van a clase bíblica. Algunos un 30 o 40% más o menos. Muy bien. 30, 20. Andrea Santana, ¿qué por ciento de líderes asisten a la escuela bíblica en su congregación? Un por ciento que usted me diga ahí. Honestamente no sé, líder. Si le digo un número, estoy mintiendo. Muy bien. Gerald, ¿qué por ciento de líderes asisten a la escuela bíblica de su iglesia? Un aproximado. Bueno, un 50. Tan excelente. Muy bien. Bien. Eso es para tomar un ejemplo de cómo vamos. Los líderes en las congregaciones son los primeros que deben de estar en la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque las personas que todo el líder tiene seguidores, de alguna manera u otra. Usted arrastra personas sin usted quererlo, porque usted es líder. Y hay personas que se identifican con usted. Y lamentablemente, si usted no va, ellos no van a ir. Eso es por un lado. Si el líder no asiste a escuela bíblica, eso debe llamarlo nuestra atención. Y si el liderazgo local, vamos a hacer un ejemplo, si el liderazgo local, tomando los números que me dieron ustedes, no pasan de 40% en las escuelas bíblicas, ¿qué nosotros podemos esperar que las cosas anden bien? Misael Polanco, si por ejemplo el 40% de líderes es que va a la escuela bíblica, podemos esperar que las cosas anden bien, hablando ya del liderazgo y de la base fundamental del liderazgo, que la primera es bíblica. ¿Qué usted opina, Misael? Quiero saber su opinión. Aunque se pudiera, permiso, aunque se pudiera decir, por ejemplo, que ese 40% pudiera influenciar el 60%, aún creo que es muy poco para que se pueda hacer un buen trabajo, porque como dije, aunque un 60% que aún no tiene la base fundamental. Exacto. Entonces, los números, por ejemplo, de escuela bíblica se desploman cada día. Y vamos a decir, hace 10 años atrás, 10 o 15 años atrás, el porciento de asistencia era 70% de los miembros. Y va bajando. Hasta que hoy en día tenemos, por ejemplo, yo soy maestro de escuela bíblica y le voy a decir una especie de dato que uno maneja, o también se mueven otras iglesias. La asistencia está entre un 20 y de ese 20, por lo general, claro, en las iglesias que uno puede decir, de ese 20, por lo general, de ese 20% que asiste, que vamos a tomarlo en cuenta, que sería un 100, del 100% que asiste a la escuela bíblica, el porcentaje de liderazgo es un 20, 25. O sea que hay un problema aquí. Hay un problema grande porque la área principal de trabajar la Biblia es la escuela bíblica, no el sermón del domingo. Y si el liderazgo no está en eso, en esa parte, entonces deberíamos de preocuparnos. Lea, ¿usted cree que eso es así? ¿Usted cree que yo no tengo la razón? O sea, si los números de la asistencia del liderazgo de escuela bíblica son muy pobres, debemos de preocuparnos nosotros, porque es el primer fundamento del líder, la Biblia, porque si no es ese, ¿qué usted dice? Me gustaría saber su opinión. Se refiere a mí, porque usted es un nombre que no es el mío. Lea Romney. Ah, perdón. No hay problema, no hay problema.
Parece que Lea no está con nosotros. Mayra Próspero. Ah, bueno, está ahí ya. Adelante, Lea. Le repito Sí. la pregunta. Sí, por favor. ¿Usted cree que yo tengo razón en decir que debemos preocuparnos si el 20, vamos a decir, el 20% de líderes que asisten a escuela bíblica, si ese es el fundamento principal de un líder, o debe ser el fundamento principal de un líder? Claro que sí, maestro, que debemos preocuparnos. Todos en general debemos asistir a la escuela bíblica de nuestra iglesia, pero cuando nosotros como líderes o cuando la mayoría de líderes no asisten a la escuela bíblica, eso hay un problema grave, sumamente. Le voy a dar una estrategia. Le voy a dar una estrategia. Si usted quiere que el liderazgo mañana, eso es en visión, mañana esté mejor fundamentado, tenga una mejor base, haga esto en su congregación. Con permiso, usted se comunica con el encargado y pídale el porciento de jóvenes, damas o caballeros que asiste a la escuela bíblica, el porciento de jóvenes. Y de ese porciento también saque el porciento de los líderes que asisten. Y eso le va a entender a usted de cómo van las cosas. ¿Cuál sería un parámetro de cantidad? Bueno, si está asistiendo el 70% del departamento de jóvenes, por ejemplo, si de 100 jóvenes que hay en su congregación van 70, usted está fenomenal. Fenomenal. Y eso sería un parámetro para uno ver cómo andan las cosas y cómo va a estar el liderazgo mañana. Porque si van pocos jóvenes y esos jóvenes son los que son líderes, por ejemplo, mañana, ¿qué pasa? Porque no hay un estándar, hay que preocuparse. Las cosas siguen creciendo en las iglesias, nadie detiene el crecimiento de la iglesia, pero yo les digo, hay que preocuparse, por la experiencia, hay que preocuparse. Ernesto, adelante para cerrar con esta plantilla y avanzar. ¿Qué le parece, Ernesto, ese análisis? Ernesto, perdón, que hemos hecho. Ernesto. Sí, es preocupante la situación. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia y cuando uno ve la situación, como las personas muchas veces por desconocimiento se apartan de lo que es el estudio de la palabra, nos preocupa grandemente porque la misma palabra nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Excelente, Ernesto. Excelente, muy bien. Starling Joseph, ayúdeme con esta plantilla, por favor, y por ahí mismo me da su opinión. Adelante, Starling. Me escucho. Fuerte y claro, ministro. Adelante. El liderazgo cristiano debe tener su eje fundamental en Dios. El liderazgo debe ejercer y circunscribirse al llamado. A cada creyente, Dios le ha entregado un don o talento, liderazgo, para ejercerlo en un área específica de la iglesia local. Sin embargo, existe una gran cantidad de siervas, que creen que pueden hablar de todo y hacer de todo. Y eso no debe ser así. Hay cosas que no se manejan y se deben dejar a lo que Dios le ha dado esa gracia para que breguen con eso. A veces se quiere juzgar al mismo tiempo todas las bases a lo interno de la iglesia. Se tiene que aprender a concentrarse en el llamado que Dios ha hecho. En la medida en que se preocupen en la medida en que se preocupen de concentrar el esfuerzo y labor en el área y dimensión que Dios ha colocado, se estará cumpliendo responsablemente la misión que se ha dado. Entonces, con respecto a lo leído, como dice ahí, cada persona tiene un talento con el cual nació o con el cual adquirió con el tiempo que Dios
le permitió tener diferentes áreas o en una área de la iglesia. Cada uno debemos saber y buscar ese talento en eso que nosotros podemos servir en la iglesia. Entonces, con la otra parte es de la persona que hablan, esa parte no la entendí muy bien, con la otra parte de que hay personas que hablan de todo. Como esa parte no la entendí muy bien, si me puede explicar, por favor. No la entendí Hay muy bien, pero cosas que otros no sí. se manejan y deben ser y se deben dejar. Perdón, ok. Sin embargo, existe una gran cantidad de siervas, que creen que pueden hablar de todo y hacer de todo, y eso no debe ser así. O sea, que debe de haber una especie de equilibrio en la congregación. Por ejemplo, un líder se debe enfocar en su llamado, en su fuerte. Claro, puede intervenir en otras áreas, pero el fuerte del líder, el llamado, debe de enfocarse en eso. Ahora, cuando hay un problema, cuando la persona, por ejemplo, abarca demasiadas áreas y debe de opinar de todo en todas las áreas, que eso es peligroso porque entonces las cosas se van a manejar como piense esa persona y hay que poner límites. Eso depende siempre. Hay que poner cierto tipo de límite para que cada quien ejerza su función y estén bien distribuida cada, cada función, y eso es un área de liderazgo, la distribución de funciones. Si no sabemos distribuir las funciones, entonces tendremos líderes que acaparen demasiado terreno y puede ser beneficioso y a la vez puede ser perjudicial, porque todos no se manejan de la misma manera. En ese sentido, es que puedo dar la opinión en cuanto a esa parte. Muchas gracias, Starling, por la lectura y su análisis. Bien, el liderazgo debe de tener su eje fundamental en Dios y el llamado que Dios nos hace, que está relacionado muchas veces con el don o el talento. Y eso es muy, pero muy importante. Nosotros debemos ser en la iglesia cazadores de talento. Cazadores de talento. ¿Qué sentido? Bueno, si yo sé que el hermano Gregory sabe usar la computadora y se maneja bien eso, pero yo no tengo Facebook en la iglesia y necesito a alguien que sea hábil con todas estas cosas de ahora, que hay que utilizar la tecnología, vamos a utilizar el hermano y agrego el departamento de multimedia. Ahí tengo contento todo el que sabe bregar con video, por ejemplo, o el que sabe editar, o el que sabe, o el que le gusta de alguna manera u otra crear contenido. Podemos utilizar ese departamento de multimedia y hacer algo, miren, increíble por las redes sociales. Que por eso fue que le dejé el libro de las redes sociales, cómo utilizarlas, etcétera, etcétera. Que ahora hay que utilizarlo obligatoriamente. Sea cazadores de talento. No espere que solamente se ejerce en su iglesia los 5 liderazgos clásicos: presidente, vicepresidente, tesorero, vocal, secretario. No. Con el permiso de su pastor, ¿verdad? Hasta donde usted pueda. Sea cazador de talento. Ponga a trabajar a personas que nunca han trabajado, utilizando lo que ellos saben, los psicólogos. Eso se ha hablado en otro momento. Entonces, el talento y el don deben de circunscribirse al llamado. Ustedes saben que hay personas ahí que nada más están esperando que un líder sea cazador de talento y lo ponga a trabajar. Porque imagínense, si seguimos con el liderazgo clásico de las 5 personas, no vamos a desarrollar talento para un relevo. ¿Se entendió esa parte? Sea cazador de talento. Busque, ponga a trabajar a personas con su fuerte, claro, monitoreelo. Y hay una serie de procedimientos para darle confianza a la persona y ponerlo a trabajar. Claro que sí. No es inmediatamente usted lo toma y lo pone a trabajar. ¿Se entendió esa parte? Amén. Excelente. Muy bien, Sí, se entendió. Excelente, vamos a continuar. Y nuestro hermano Gregory, ayúdenos aquí.
Gregory Díaz, adelante. ¿Se me escucha bien? No lo escucho bien. Adelante, hermano. La labor del liderazgo debe ser eficiente y responsable. ¿Qué A palabra? Dios hay que darle lo mejor. Gregory, disculpa, pero qué palabra. Eficiencia y responsabilidad, ¿eh? Son un reto, Gregory? Sí. Siga, Gregory. Claro. A Dios hay que darle lo mejor de lo que se es y tiene. Lo que se hace para Él debe hacerse bien. Para ello hay que ponerle ganas, deseo profundo, bastante energía física, mental y espiritual. La pereza, improvisación e impaciencia son enemigos que se deben combatir diariamente. Debe ser una labor responsable el liderazgo local. Responsable se caracteriza por el servicio, dirección, apoyo, comprensión, amistad y el amor hacia los demás, fundamentado en principios éticos, morales y espirituales, en los que se persigue el bien común sin necesariamente afectar a terceros, es decir, el fin no justifica los medios. Bien, Gregory, de su opinión ahí rapidito de esa base fundamental. ¿Usted cree que es imprescindible que el líder sea responsable? Claro, como dice que tiene que ser eficiente y responsable, eso abarca lo que se estaba hablando, que tenemos que cumplir con el llamado que tenemos, porque si, ejemplo, estamos ejerciendo en un área que no somos eficientes y no estamos llamados a eso, es imposible que tengamos una responsabilidad y la eficiencia necesaria que se necesita para ejercer esa área. Y también, como dice, que tenemos que poner un profundo deseo y energía física y mental y esfuerzo espiritual. A veces nos enfocamos solamente, como se habló al principio, en la parte espiritual, pero todas estas áreas lo abarca. Tenemos que poner nuestra mente, nuestra energía, tenemos que tener una entrega completa en todo lo que hacemos. Así es. Lamentablemente, hay personas que son muy espirituales, tremendos líderes, las mejores ideas, pero son irresponsables, como usted no se imagina, por una razón u otra. Entonces, el líder debe ser responsable. Lamentablemente, muchas veces en la selección de líderes, casi se obliga a la gente a que corra. Y obligatoriamente va a quedar mal. Si usted tuvo que obligar a esa persona a que corriera porque no habían líderes, por esto, por aquello, entonces es probable que no ejerza una responsabilidad como debe de ser y no sea eficiente, porque esto debe de manejarse de otra manera. La selección de líderes debe de manejarse de otra manera. Si en la iglesia no hay relevo, hay que preocuparse también el relevo de la congregación, el relevo. ¿Cómo prepara un relevo? Muy buena pregunta. El relevo se prepara en el campo, en el terreno, colocando a las personas, cazando talentos, porque es necesario que haya un relevo. No se quede con eso que usted sabe. Busque un equipo para relevo. Inmediatamente usted sea elegido, elegida, sepa que usted no es vitalicio ahí y que mañana usted no va a estar y que el trabajo se tiene que hacer. El líder debe de preocuparse por un relevo. Esto no está, no hay ninguna plantilla con esto, pero el líder debe de preocuparse por un relevo. Relevo, si no nos preocupamos por el relevo en las próximas elecciones, ¿verdad? No vamos a tener a nadie que corra, como sucede en muchas iglesias. El relevo es importante para que se pueda avanzar y tengamos caras nuevas. Adelante, Lea Romney. Con esta plantilla, ayúdenos aquí con la lectura. Lea. Ok. Nelly Guzmán, ayúdame con la plantilla, por favor. Ya voy. Déme ponerme
los ayudantes, los lentes. Aquí dice, el líder local debe ser flexible y respetuoso. La tolerancia es una virtud que se debe cultivar a diario. Muchas veces se deja que el carácter y cosmovisión propios dominen el quehacer como líderes locales, pues se transfiere la personalidad, deseos y visión a los demás de forma arbitraria e irrespetuosa. El liderazgo local debe ejercerse sin contiendas ni vanagloria. Wow. El apóstol Pablo les indica a los filipenses lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, según Filipenses 2, 3 al 4. Dice, el apóstol Santiago trata de responder cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. La humildad es clave en el ejercicio de misión como líderes en la iglesia local. ¿Qué usted opina, Nelly, sobre esas bases fundamentales? Eso es fundamental, la flexibilidad, el respeto y ejercer el liderazgo sin contienda ni vanagloria. Bueno, Sí. ¿cómo tú me dices? Sí, ¿qué usted opina de eso que dice ahí? Bueno, ahí hay muchas cosas. Ay, santo. Sé que debe de ser flexible y respetuosa, con flexibilidad y respetuosa. Que esto quiere decir que aquí el líder tiene que tener un gobierno democrático, tiene que ser flexible, pero democrático, respetuoso. Y dice que debe ser tolerante, no altivo, sino humilde, de manera que tiene que ver a los demás, igual que a usted, o sea, igual como usted, no, catalogarlo como que usted, porque el líder es superior, sino igual. Óyeme, esto es tremendo. Y entonces aquí también dice la persona que escribe, dice que menciona al apóstol Pablo cuando habla a los filipenses, que dice que no es por vanagloria, ni por contienda. Por ejemplo, yo hago esto, yo sé hacer esto. No, es con humildad. Ay, santo Dios. Esto encierra todo este asunto en que debemos estar enfocados en el verdadero amor de Dios. Eso es lo que yo creo. Excelente, Nelly. Entonces, esto llama mucho mi atención porque la flexibilidad debemos de cultivarla. Muchas veces nuestras emociones con temperamento influyen en nuestra toma de decisiones. Por eso es que debemos de manejarnos. Y ya aquí estamos curados con eso porque tomamos liderazgo local y tenemos esa base. Sabemos que hay diferentes tipos de temperamento y que nosotros también tenemos un temperamento que va a influir de una manera u otra si no sabemos manejarnos. De alguna manera u otra sale a relucir porque somos seres humanos, ¿verdad? Y en algún momento, o si usted es una de las personas que es vanagloriosa, sepa que debe de bajarle un poco. Y aquí siempre la palabra nos ayuda. Cuando vamos a la palabra, por eso es que la base fundamental de todo debe ser la Biblia, porque la palabra entonces es la que limpia, la que sana, la que restaura, la que debe moldear al líder. Y si el líder no está cultivo de la palabra, practicándola en su vida devocional, que eso es un tema posterior, entonces es necesario que tengamos eso en cuenta.
y de tener cuidado con lo que decimos. Por eso hay que ser muy respetuoso y responsable. Hay personas que son muy buenos líderes, pero no consejeros. Usted, Andrea, puede ser muy buena líder, pero no necesariamente consejera o consejero, porque el consejero debe hacer un pacto con su lengua y cualquiera no puede ser consejero. Y es una atribución que nos hemos dado, lamentablemente. Si usted sabe que usted no puede aconsejar, usted direcciona a la persona donde la persona capacitada o preparado que lo pueda ayudar. Si usted sabe que usted no aguanta las cosas porque es ético hacer un compromiso con nuestra lengua y de nosotros controlarnos, porque sí, las cosas que pasan a veces, lamentablemente, son preocupantes cuando hay una situación y no pasaron 3 o 4 días y ya se sabe abiertamente como que sí, no se le dijo a líderes esa situación. Por eso hay que ser respetuoso con el problema de los demás, con las situaciones éticas. Bien. Continuamos aquí, hermanos. Y vamos a dejar que Mayra Próspero nos lea vamos a avanzar con otra plantilla. Nos lea aquí Mayra Próspero. Amén. Fundamento o base teológica para el liderazgo. Adelante, Mayra. Teológicas. Teología es el estudio de Dios. Los líderes de la iglesia local son llamados a la excelencia, a ser un grupo que haga la diferencia, que se distinga en medio de un mundo movido por intereses egoístas, materiales, egocentrista, cuyo Dios es el dinero, el afán de poder y gloria. De poder y gloria propia. El verdadero liderazgo cristiano sobre el medio del éxito ministerial, el cual muchas veces dicta mucho de ser cristiano y mucho menos bíblico o teológico, puesto que en muchos casos surge de intereses egoístas y no de amor por las almas, donde predomina el desenfreno de las emociones en vez del dominio propio. Mayra, ¿cuál usted cree que es el principal problema por el cual el liderazgo no tiene una base fundamental teológica? ¿Cuál usted cree que es el principal problema? ¿Por qué el liderazgo? El principal problema. Sí, ¿por qué el liderazgo no tiene esta base? Bueno, que mucho no nos gusta estudiar ni escudriñar nada. Entonces nos quedamos con lo que sabemos y no buscamos más allá. Muy bien, muy bien. Aledi, usted levantó la mano ahorita. ¿Cuál usted cree que es el principal problema? Porque el líder no tiene una base teológica que debe de tener. Y si usted cree que sí, que debe de tener esa base teológica. Claro, debe tener la base teológica, ya eso lo hemos hablado en los módulos anteriores, y ahí mismo en el módulo de la hermenéutica tratamos ese punto de por qué los líderes no tenían o no suelen tener en muchas ocasiones la base teológica, y una de ellas era que se piensa que eso es el estudio, que teología solamente es para un estudio para pastores, personas así, y no nos interesamos por el estudio de la teología o de la Biblia en general. Entonces, una de las razones es esa, no nos interesamos por esa parte porque creemos que quienes deben estudiar teología son los pastores. Excelente. Andrea, usted tiene la mano levantada. Opiniones, todos denme su opinión o lo que puedan.
Sí, la bajé porque mi opinión iba por la misma de la compañera que habló anteriormente. Diga lo Hay que, muchas, diga lo que ella no dijo. hay muchas personas que piensan que al ir a un instituto bíblico, ya sea sabatino o interno, es para prepararse ministerialmente. Entonces, que en la mayoría de los casos prácticamente termina siendo así. Y eso hace que las personas se limiten por ese miedo de que no, yo no tengo un ministerio o yo no estoy llamado a tal al pastorado y así sucesivamente. Entonces, eso hace que la persona se limite de ir al instituto bíblico. Y también que en la mayoría de esos institutos bíblicos se centra en que todo el que va es el llamado al pastorado. No como un maestro, no como sino que tiene que terminar siendo pastor. Bien, A eso va. esas son limitaciones que, ¿verdad? Otra cosa es que lamentablemente en muchas iglesias todavía al teólogo o a la teología se le tiene miedo. Cuando yo comencé a estudiar, los comentarios, las personas se acercaban a mí con, claro, con una buena intención. Me decían, cuidado si te vuelves ateo. No te olvides del Espíritu Santo. Recuerda, Jordan, que la letra mata y el Espíritu vivifica. Recuerda, no te olvides de la oración. Y mientras se piense así, de que esta parte está relacionada con la carne, o sea, se llega a ver hasta la teología relacionándose con la carne y con el ateísmo. Imagínese usted, si todavía este pleno siglo XXI hay personas que piensan de esa manera, con una buena intención, pero dijo una persona que el infierno estará lleno de buenas intenciones. Todavía se le tiene miedo a la teología. Y gran parte de ese miedo que se le tiene a la teología es por el mal uso que le ha dado una minoría, que le ha dado algunos teólogos a lo que conocen y a cómo enseñan, lamentablemente. Pero debemos de proporcionar y de tener una base teológica, porque nos va a ayudar a nosotros en la toma de decisiones y a poder profundizar obligatoriamente las escrituras, porque imagínense ustedes. Una cosa, ladies, que tiene la mano levantada, es el conocimiento bíblico y otra cosa es el conocimiento teológico. Usted puede citarme 700 versos bíblicos de memoria, pero si no tiene hermenéutica, si no sabe teología sistemática, se ve un poquito limitado el aprendizaje de los versos bíblicos de memoria. Tiene fundamento bíblico, pero no va a saber organizar las ideas. Y para eso hay que estudiar. Aledis, adelante. Sí, brevemente, maestro, quería hacer hincapié en algo que usted dijo. Muchos teólogos que tuvimos unas décadas atrás hicieron un mal uso de esa enseñanza o de esa... De lo que sabía. De lo que sabían, exacto. Y por eso muchas personas han llegado hasta creer que si usted estudia teología se vuelve escéptico. Porque hay muchos que han caído en eso, que estudiaron teología y se han vuelto escépticos, insensibles al Espíritu Santo, y cuando una persona está predicando, están muy enfocados en ver qué tanta teología tiene esa persona y no en ver qué Dios está hablando a su vida. Entonces, como que ese manejo que tuvieron esos teólogos, incluso eran personas que cuando tú te sentabas a hablar con ellos, o sea, te dejaban te dejaban como en un nivel que tú dudabas más de la Biblia que lo que tú creías en ella. Entonces, eso creo que eso hizo que muchas personas se alejaran de la teología realmente. Exacto. Y en lo que usted dice, a veces no está mal dejar a la persona con dudas. A veces no está mal. Pero sí, tenemos... No, maestro, no quise decir dudas, sino dudando. Y haciendo la cosa de lo que usted dijo, para que tengamos un equilibrio, no que lo que usted dijo no está mal. Pues bien, es algo lamentable, pero no podemos pagar justo por pecadores, ¿verdad? Y cada quien tiene su manera de manejarse, por eso es que la ética
debe de ser primordial en el teólogo, líder, etcétera, etcétera. Bien, fundamento sociológico. Cada persona viene de la sociedad. Los fundamentos sociológicos del liderazgo son uno de los pilares principales para establecer qué tipo de líder se está aspirando en la iglesia. El liderazgo, en sentido básico, es un fenómeno con un alto componente social. Todos venimos de la sociedad. Todos arrastramos diferentes culturas, diferentes mentalidades, diferentes comportamientos. Y dependiendo cómo usted lo criaron, va a ser su base social. ¿Verdad? No importa si usted vive cerca de la iglesia o no. La crianza influye mucho. Entonces, nosotros debemos de manejarnos en el ambiente sociológico. ¿Cómo vivía esa persona? ¿De dónde es? ¿Cómo piensa? Eso nos ayuda bastante a entender que cada persona viene de un extracto social diferente, de una familia diferente. Hay algo, hay una materia que es muy buena que se llama sociología, que nos ayuda a entender cómo este efecto sociológico influye en las personas. ¿Cuáles son los factores sociológicos que influyen en la persona? Y ahí hablamos de la cultura, entre otras cosas. Por eso es necesario tener una base sociológica, una base económica, cómo trabajar el dinero, porque las actividades y todas las cosas se hacen con dinero. Y muchas veces las congregaciones no manejan el dinero de una manera equitativa, o sea, no hay un plan financiero o una inversión de dinero, o no hay acceso de muchos líderes o de liderazgo al dinero, y eso es una limitante. Es una limitante. Si se hace un presupuesto, por ejemplo, le dice, bueno, vamos a hacer un presupuesto del año, a usted del departamento de líderes le toca 70,000 pesos para trabajar. Utilicen una parte, ¿verdad?, para ganar más dinero y la otra inviértanla, porque hay que invertir obligatoriamente. Hay que invertir obligatoriamente en la juventud, en las damas y los caballeros, hay que invertir en las capacitaciones. Y por eso yo lo aplaudo a usted que ha hecho una inversión para capacitarse, porque es algo para valientes. Eso está perfecto. Y así mismo la iglesia, los pastores deben de invertir. El liderazgo debe de invertir. ¿Hay una capacitación? Bueno, pero eso se logra cuando, por ejemplo, según la estructura de gobierno de nuestras iglesias, el pastor tiene una visión en cuanto a la preparación y en cuanto al trabajo del liderazgo. ¿Verdad? Porque si el pastor no tiene visión, todos los pastores tienen visiones, todos los diáconos tienen visiones, pero o tienen una visión, lo que pasa es que muchas veces no tienen ese componente de inversión, ese componente de que se necesita dinero, sino que, bueno, muchas sociedades trabajan sin dinero, solamente con la cuota de lo que quieren pagar los jóvenes. Y es un problema, hermano. Por eso es una parte que yo relaciono con la administración de la iglesia. Bien, por favor. Adelante, Rainer Salas. Maestro, yo iba a decirle que si le tienen miedo aún a la teología, sería aún un temor más grande en sentarse a leer algo de la sociología. Por todo lo que abarca. Exacto. Entonces, la sociología te enfrenta como un ser humano simple y llanamente, y se lo va a encontrar muy agrio. Va a decir, wow, pero también yo tengo una parte espiritual, o sea, por la sociología te estoy estudiando no el espíritu, sino como individuo. Exacto. Y sería un poquito más forzado, aunque estaría muy bueno que puedan estudiar algo de la sociología. Excelente. Bien, Aledis, adelante. ¿Qué usted opina del dinero, la economía y los demás? Si ustedes ven a Aledis participando, no se queden atrás, hermanos. Usted está en este espacio, participe, pregunte. Yo todavía no he visto el primero, yo no estoy de acuerdo. Y cuando yo no escucho a nadie que no está de acuerdo, o es que se está entendiendo absolutamente todo, o es que no quieren hablar. Y yo quiero saber qué usted piensa de esto. Aquí no hay verdad absoluta. Yo quiero saber qué piensa
cada uno de ustedes acerca de este tema, de estos temas. Bien, William, adelante. Bueno, para mí, yo en mi opinión personal realmente yo considero que es importante que se hagan planes financieros en las iglesias, de que se tomen en cuenta ciertos parámetros y que se hagan inversiones con sabiduría y cosas así. Sí, excelente. Por eso es un tema ya de administración de la iglesia, que tiene que haber los tesoreros, el pastor, los diáconos y demás. Bien, por eso el líder, por ejemplo, en mi caso, yo siempre voy en contra de no invertir. Yo voy a estar en contra siempre de no invertir. Hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir obligatoriamente y hacer presupuestos y entre otras cosas. Y sin dinero prácticamente no se hace nada. Prácticamente no se hace nada. Ética y estética del líder. Vamos a darle esa oportunidad a Gerald, que nos lee esta diapositiva. Ética y estética del líder. Base fundamental del liderazgo. Okay. Sin lugar a duda, Gerald, usted tiene problemas con la señal. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. al labor interna, es notar cualquier ejercicio. Tiene problemas con la señal, no se escucha bien. Vamos a darle la oportunidad a Alba Marina. Alba Marina, adelante. Alba Marina. Bien, entonces, ¿quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? Que me ayude el que no haya leído con esta diapositiva. ¿Todos han leído? Estoy por aquí. Adelante, Lea Romney. Sí, ética y estética. Sin lugar a dudas, la ética y el liderazgo son conceptos que se unen en torno a la labor interna de la iglesia local. La ética es una parte imprescindible que debe fundamentar cualquier ejercicio de liderazgo en sentido general. No se puede formar solamente a los líderes desde el punto de vista de la labor, sin haberles formado éticamente. La ética es la ciencia que al estudiar la conducta humana en cuanto al deber ser, traduce los principios a exigencias prácticas que deben regular cualquier actividad, incluyendo el estudio de la misma. Muy bien. Entonces, en primer lugar, le voy a crear un ambiente para que usted me dé su respuesta. Lea, ¿le parece bien? Le voy a hacer una pregunta, le voy a crear un contexto. Un líder muy, pero muy bueno de la congregación, excelente líder, tremendo líder. Vamos a decir que entre el pastor, los diáconos, o sea, el pastor y él no se llevan gran cosa. El nombre de pastor. Un líder ejemplar, un líder trabajador. Sucede que el líder comete una falta y cae en pecado. Vamos a decir, la falta más grave que consideramos los pentecostales. Fornicación, adulterio, ¿verdad? Tiene su familia hermosa, ejemplar. Comete esa falta. Comete esa falta. ¿Qué haría usted, Lea? Usted como pastor, usted como líder. Vamos a ver como líder. Le dice a la congregación completa la situación del hermano. Ojo, usted no va a hablar mentira. O sea, usted va a decir la verdad. El hermano fulano de tal faltó por esta área, le fue infiel a su esposa, fue infiel, adulterio. Bueno, maestro. Déjeme terminar. O, esa es una opción, usted hace eso, o trabaja, ¿verdad? No en secreto, pero trabaja internamente con la persona. Ojo, le dije que era un líder y que muchas personas lo siguen, ¿verdad? Un líder que arrastra masas. ¿Qué usted haría? Lo dice, como pues generalmente se hace en algunas iglesias. No sé si todavía lo hacen, pero en alguna iglesia hacen eso.
lo dicen a voz en cuello, el líder cometió falta, o a todos los líderes, el líder cometió falta, y vamos a tomar tal o cual decisión, o se trata ese tema, le puse en contexto la situación, o se trata ese tema. Wow, pastor, disculpe. La manito arriba. Estoy en turno esperando para en el turno. dialogar. Bien, me quedo con trabajo el problema no escondida, sino como debe de trabajar. Bueno, trabajo el tema detrás de bastidores para ver cómo puedo salir a flote con esta situación tan difícil, o lo desplayo como se hace generalmente. Adelante, Lea, diga su opinión. Trate de ser lo más breve posible. Porque... Amén. Bueno, profesor, de acuerdo a esta plantilla que usted nos acaba de mostrar ahí, éticamente, mire, ni siquiera fuera de la iglesia es prudente exponer la falta tal forma. Ahora bien, que se le explique que la iglesia sepa que el líder cometió una falta y si no va a estar liderando por un periodo, está perfecto, pero de ahí a exponer cada detalle, cada lujo que hizo esto, eso es una de las cosas que hace actualmente la iglesia. Actualmente las iglesias se están manejando de esa manera y no debería de ser, porque realmente no resolvemos nada, absolutamente nada, exponiendo de manera así como usted mismo detalló, esa falta que cometió el líder. Ahora bien, cuando lo tomamos a él y trabajamos con él sobre esa falta, su vida personal, su personalidad, que lo llevó a esa falta, y corregimos desde dentro ese problema, entonces vamos a obtener resultados positivos. Excelente. De lo contrario, podíamos enfrentarnos con resultados muy negativos cuando lo hacemos de la otra manera. Excelente. Y no empleamos la ética. Porque, muy bien. Adelante, William. Breve, y también si hay otra persona de su opinión, que sea lo más breve posible. Adelante, William. Sí, no, la verdad es que yo solamente que me llamó mucho la atención cuando usted dijo que hay iglesias que ellos exponen las faltas de sus líderes así sin más. O sea, un domingo con todo y amigo. Ay, mi madre. Eso wow. Es así, se está viviendo. Sí, hay, por ética no vamos a decir nunca, claro que no, pero pasa. Entonces, no hay nadie más que quiera dar su opinión de este panorama, hablando de la ética y la estética del líder. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Adelante, Juan. A mí me gusta ese tema porque Pablo le citaba a Timoteo en Timoteo, 1 Timoteo 5:1, mostrándole cómo ser ético a Timoteo, de cómo reprender a los ancianos, a las ancianas, a la viuda, y él mostraba un modelo de cómo debía de hacerse las cosas, con respeto, debería de hacerse las cosas. Le dice que el anciano que lo reprenda como que no lo reprenda, sino que lo amoneste como si fuese a su padre. Le habla aún a la juventud y le habla todo eso en Primera de Timoteo, su capítulo 1, 5, en adelante. Entonces, por la Biblia mismo nos enseña de que esas cosas se tienen que tratar con la persona, directamente con la persona, y con ética, y claro está, poniendo a esa persona no en disciplina, porque no voy tanto con la cosa de disciplina, pero hablando claro y tratando de ayudarlo, porque era en observación, porque claramente cometió una falta. Ahora lo que hay que tratar de restaurarlo, de que él se reforme de nuevo y que reconozca su falta y que comience de nuevo a mostrar fruto, a mostrar de que se recuperó y se levantó y fue restaurado, para que de nuevo retome el lugar en cual él se encontraba, porque al final de todo estamos para restaurar y para edificar a los hermanos, para darle una mano
amiga a cada persona que lo necesite. Excelente, Juan. Amén. Lady, sea breve, concisa y precisa. Y cerramos con usted esta oportunidad. Maestro, yo veo a veces la disciplina en las iglesias como las cárceles a nivel secular, que se le impone una pena al individuo, o sea, a nivel secular, al individuo se le da una pena de 20, 10 años, 5 años, pero no se reforma a esa persona para que cuando salga de ahí sea otra persona. Así a veces yo veo eso en la iglesia. Se le pone una disciplina de 3, 4 meses, un año, etcétera, pero no se trabaja con esa persona. Siéntate en el último banco, no tiene participación en el púlpito. Sí, el líder está sentado de funciones, pero no se trabaja con esa persona para que haya una restauración espiritual o conductual o la restauración que tenga que tener ese individuo para que cuando vuelva a sus funciones, si es líder, pueda ejercer y no vuelva a recaer. O sea, es como un adicto. Usted tiene que saber darle qué medicina o cómo te va a trabajar con un adicto para que no le recaiga. Y eso es lo que pasa, mi opinión. Muy bien, cabe destacar que, por ejemplo, si usted tiene una mala decisión con un caso como presentamos, la iglesia, va a perder a la familia y va a perder muchas personas que arrastra ese líder por manejarse mal. Y es lamentable que muchas veces sucede esto. En el caso de la disciplina, yo voy a hacer una pregunta retórica, o sea, usted no me la va a responder por aquí. Quizá me salga un poco del liderazgo local, pero por ejemplo, las personas que incurren en diferentes tipos de falta moral y ética en las congregaciones, hay un equipo de personas trabajando para restaurar a la persona, o si se le pone una disciplina, ¿qué garantía usted tiene de que si alguien comete una falta y usted lo sienta por 3 meses y después cuando él vuelva, él no haga eso? ¿Cuántas personas no se llevan a la cárcel y al final a los 2 meses están ahí de nuevo? Porque no se trabaja el problema. Se castiga a la persona, pero no se trabaja el problema. Y si en su iglesia no está funcionando de esa manera, lamentablemente lo que le hacemos es daño a la persona, sin querer. O sea, debe de haber un equipo, un departamento de disciplinario, no para poner disciplina solamente, sino para dar seguimiento y restaurar a la persona, como decía el Lady. Porque esos son, imagínense ustedes, si la gente ve cómo se maneja, que lo ponen en disciplina, ¿usted cree que va a querer decir y buscar ayuda si está cometiendo una falta? Entonces, eso es un problema que se puede solucionar y gloria a Dios si en su iglesia lo trabajan bien, si hay un equipo de consejeros con psicólogos cristianos trabajando esas situaciones y problemas afines. Bien. Un voluntario que me ayude con esta plantilla, por favor. Adelante. Un voluntario, levante la mano, algún voluntario. Levanta la mano para que después no digan que el estoy hablando. Adelante, Alba Marina. Bien, en ese sentido, José E. Concepción 2014 dice: se debe formar al líder local para la vida en un sentido integral, tanto para la eficiencia y emprendimiento como para la ética y la estética, tanto para el disfrute de la vida como para la capacidad de vivir y convivir con los demás. Los líderes deben desarrollar tanto las destrezas y capacidades para aprovechar de la mejor forma los recursos disponibles en la solución de los problemas que enfrenten, como la sensibilidad y los valores necesarios para buscar siempre lo correcto y lo bello. Muy bien, Alba Marina, excelente. Aquí está la base pedagógica, muy importante. El líder debe de tener una base pedagógica o andragógica.
Le voy a complicar las cosas. Pedagogía es enseñanza para niños. Andragogía es enseñanza para adultos. ¿Cómo enseñar a adultos? Entonces, en ese sentido, si nosotros estamos utilizando pedagogía para adultos, estamos cometiendo un gran error. Estamos cometiendo un gran error. Si utilizamos el método de enseñanza, los maestros que hay aquí de escuela bíblica, si hay, no se puede tratar al adulto igual que al niño. No. En ningún sentido. Y no se puede tratar igual a un adolescente, no se puede tratar igual a un adolescente que a un adulto. No se puede dirigir igual a un adolescente como un adulto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros nos acercamos para la enseñanza? Porque de alguna manera u otra el líder enseña y debe tener una base pedagógica o andragógica, que eso es un tema interesantísimo. Y nos iríamos a la parte de la enseñanza de la congregación, pero esperemos, ¿verdad?, el curso o el diplomado de maestro de escuela bíblica y ahí vamos a tratar de esos temas. No se preocupe que pronto llegará. Pero el líder debe tener enseñanza pedagógica o andragógica, una base para aprender de cómo enseñar. Hermenéutica del liderazgo, un voluntario rapidito, un voluntario rápido. Hermenéutica, William, adelante. G. Donner, Theo, 2004, dice, el asunto de cómo interpretar no es poca monta. Es, en cierto sentido, uno de los campos de batalla de la mayoría de las personas. Los principios y recursos básicos del líder como intérprete son oración, sentido común, preguntas adecuadas al texto y o contexto, la observación, interpretación, evaluación y aplicación para descubrir y entender el significado del asunto o cuestión. Bien. Siga ahí, William. Por tanto, el líder de la iglesia local debe conocer y comprender a las personas con quienes trabaja. Debe saber de las similitudes, pero sobre todo debe entender las diferencias. Los individuos son similares, pero también son únicos. La conducta humana es demasiado compleja para ser reducida a una simple generalización. Muy bueno ahí. El líder ciertamente se preocupa por los resultados que se ha propuesto, pero la verdad es que la mayor preocupación debe ser las relaciones que debe establecerse entre todas las personas. Para ello, debe entender a cada una de ellas. Necesita interpretar y saber cómo influyen las características personales en la conducta y rendimiento. Las personas se aproximan e interpretan los problemas de forma diferente, los cuales dependen de la historia, experiencia, conocimientos y disposiciones naturales. Cada miembro de la iglesia local tiene una cosmovisión y forma particular de ver el mundo. Amén. ¿Te quiere decir algo de eso, William? Bueno, la verdad que sí, porque es un tema muy interesante y muy importante. De hecho, yo creo que hoy en mi trabajo yo estaba tratando un tema como ese, pero se trata de que hay que saber. Hemos dado pinceladas sobre este tema, pero se trata de que hay que saber cómo tú vas a tratar con cada persona, entendiendo que cada persona interpreta las cosas de forma diferente. Porque dice ahí que todos somos similares, pero todos somos únicos. O sea, no se puede, tú no puedes resumir una iglesia en una generalización. O sea, tú no puedes pensar que porque en la iglesia tal hacen algo, aquí también lo van a hacer o algo así. No. Cada persona individual piensa diferente y hay que tener la capacidad para saber cómo tratar con cada persona individualmente. Excelente, William, así es. Y aportando un poquito sobre eso, la hermenéutica del liderazgo es básicamente la palabra hermenéutica definida, interpretación, interpretar, escudriñar. Las situaciones o los problemas tienen un porqué, un trasfondo, ir ese trasfondo. Cuando nosotros nos quedamos en que solamente los jóvenes, las damas, los caballeros, no quieren hacer las cosas porque no, hay una explicación. Y cada
comportamiento o temperamento influye en un común denominador, de alguna manera u otra. Por eso es que debe de trabajarse la relación entre el líder y la persona, conocer, saber que Fátima viene de una familia distinta que María. Por eso, cuando yo enfrento una situación con Fátima, ya eso el licenciado Sara lo trató, debemos de conocer primero, antes de aconsejar a alguien, cómo es la persona, qué le vamos a decir, por ejemplo. Entonces, el líder debe de estar, mire, muy bien pendiente y sobre todo no juzgar antes de, sino ver la situación, el problema que hay detrás. Cuando solucionamos la raíz del problema, somos buenos hermeneutas en base a las situaciones que nos estamos enfrentando. En otras palabras, debemos de saber interpretar los problemas, las situaciones, para ofrecer una mejor respuesta. Y esto se hace con un bagaje. El bagaje que hemos ido acumulando, ¿verdad? Por eso el taller, el curso taller de liderazgo local abarca la interpretación bíblica, la psicología pastoral y el liderazgo local, para que nosotros podamos aportar, podamos brindar ayuda, pero con un bagaje, con responsabilidad, con ética, estética, con visión bíblica, entre otras cosas que hemos mencionado. Y esto es bastante importante, muy bien, muy importante. Bien, si esto no se hablaba, iba a ser prácticamente pecado de mi parte. ¿Qué debe hacer el liderazgo de la iglesia frente a la nueva problemática del COVID-19? El COVID-19 ha traído situaciones en las cuales nadie estaba preparado. Por ende, debemos de tener otro tipo de estrategia. Y es que lamentablemente nos hemos dado cuenta que las personas tenían una vida espiritual basada en el templo. ¿Cuántos necesito por lo menos 2 personas que enciendan su micrófono y me digan que han experimentado bajas de personas que se han descarriado, o en el caso del COVID en sus iglesias, varias, 1, 2, 3, 4, o que hayan visto que esto se ha llevado unos cuantos y a muchos lo ha puesto a tambalear? Repito la pregunta o no se entendió. Se ha llevado, Amén, amén. adelante, se ha llevado unos cuantos, Warner. Unos cuantos con todo y todo lo que todos los fundamentos se fueron ahí. Así es. ¿Quién más? Lamentablemente. Sí, así mismo. Otra persona, se ha llevado unos cuantos la situación del COVID. Yo creo, maestro, que la iglesia que no haya experimentado bajas en esta temporada de COVID, pues bienaventurada y dichosa. Exacto. Pero todas las iglesias creo que han experimentado bajas. Enumerarle aquí los problemas que ha traído el COVID sería muy difícil. Pero como hermeneuta o intérprete de las situaciones, cuando yo analizo todo esto, me da a mí igual a que teníamos una vida espiritual basada en el templo, basada en el avivamiento en el templo, basado todo en el templo. Y por eso es que no aguantaron el proceso. ¿Quiénes están de pie aún? Los que no dependen o no dependían en el proceso de una vida espiritual basada en el templo. Y tenemos gran culpa, gran parte de la culpa, el liderazgo, que hemos basado todo en el templo. Liderazgo en el templo. Hay que congregarse, eso no está mal, pero cuando nosotros nos enfocamos en la vida personal, espiritual del creyente, vamos a seguir teniendo este problema. Y el COVID nos ha dejado ver las problemáticas que teníamos. Ese es uno. William, diga lo que usted quiere decir. Bueno, prácticamente haciendo, ¿cómo explicarlo? Bueno, usted dijo que sería difícil enumerar los problemas que ha traído el COVID, pero para mí
la palabra correcta no sería los problemas que ha traído, sino los problemas que ha hecho que se manifiesten. Porque han habido problemas que siempre habían estado ahí y que no fue que él que lo trajo, sino que él hizo que se manifestaran, o Dios permitió que se manifestaran a través de eso. Como por ejemplo ese mismo tema que acabamos de mencionar. Ese tema de que los creyentes estaban muy enfocados en tener una vida solamente en el templo y de repente se les quita y ahí queda en manifiesto lo que verdaderamente, el verdadero problema que ellos tenían. Entonces, en ese sentido, debemos de reforzar ahí. No podemos quedarnos en que no tenemos culto o que no podemos ir a las iglesias porque nuestra vida espiritual no se basa en el templo. Si nuestra vida espiritual se basa totalmente en el templo, vivimos un evangelio diferente al que predicó Jesús. Diferente. Entonces, amén, totalmente de acuerdo. ¿qué debemos de trabajar nosotros? Los líderes. La vida espiritual del creyente, la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno, la disciplina espiritual, que la gente entienda que hay que volver ahí y que nunca nos debemos ir de ahí. Esa es una de las herramientas. Si usted quiere que la persona, o sea, ¿qué puede hacer el liderazgo? Eso, porque nadie puede hacer que otro sea cristiano. Usted quiere que las personas no le den problemas. Enfóquese en que las personas sean creyentes por Dios, no por ningún sistema, no por ninguna estrategia, aunque la estrategia no es tan mal. Usted haga esto, pregunte a la persona por qué son cristianos. Le invito a que haga eso, pregúntale a la persona en su congregación, ¿por qué tú eres cristiano? Y muchas veces uno recibe respuesta por un milagro, porque Dios es bueno, por la salvación. Y mi pregunta es, pero si somos cristianos, debe de ser por el sacrificio perfecto de Cristo. Por eso somos cristianos. Y son muchas cosas que están en tela de juicio ahora. También ha dado a reducir el problema que teníamos de manejo de muchos pastores y líderes que no saben manejar las redes sociales. Entre otras situaciones que, como dice William, vienen a resurgir ahora, pero estaban ocultas y nuevas que trajo el COVID. La vacuna, la desinformación, la desesperación, entre otras. Entonces, todo esos daños que ha provocado el COVID, de alguna manera u otra, nosotros debemos de enfocarnos y hacer una hermenéutica y ver cómo solucionan esos problemas. Entonces, esto no se podía dejar de mencionar. Mientras tengamos y le enfoquemos al creyente que la vida espiritual debe de estar alrededor del templo, va a haber siempre problemas. Y algo que no funciona, ¿usted sabe que no funciona? Lamentablemente, con la mayoría de los jóvenes, damas y caballeros, los cultos. Necesitamos un culto de avivamiento. Por ejemplo, eso no ha funcionado, hermano. Los cultos de avivamiento, por lo general, causan efecto en una minoría. Pero los demás, si no se trabaja su vida espiritual, nunca van a tener un avivamiento personal. Los jóvenes, las damas, los caballeros no necesitan culto. Hay que trabajar las diferentes problemáticas familiares, sociales, personales. Hay que ir a la persona. Cuando usted sana a la persona, se sana a la persona, ayuda a la sanidad de la persona, entonces el resultado va a ser diferente. Opiniones, por favor. Yo traje a Amén. Opiniones. Adelante, Juan. Amén. ¿Sabe, Jordan, que eso lo tengo yo, ahí lo tengo puesto para una prédica o algo? Y es de que para mí, los 40 años de Moisés, cuando de 40 a sus 80 años, fueron los 40 años donde él mostró la gran capacidad de ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él no vio nada, pero la Biblia dice, ni vio nada, ni se le fue profetizado nada, ni se le fue dicho nada. Y la Biblia dice que se mantuvo como viendo el invisible. ¿Por qué? Porque creyó con convicción, la convicción por fe,
creyó en Dios y se mantuvo como viendo el invisible. Si nos mantuviéramos con una convicción en creer en nuestro Dios, en una fidelidad a Dios por fe, aunque no la iglesia estuviera cerrada y como tú dijiste y nos preguntaran ¿por qué usted es cristiano? Porque acepté a mi Dios, reconocí que mi Dios es mi único salvador, fuera o dentro de la iglesia, porque si usted es solamente cristiano cuando va a la iglesia, usted está por una apariencia, porque usted dura más tiempo fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Entonces la prédica que nosotros como que predicamos el evangelio de Cristo es la primera prédica que tenemos que comenzar a dar, que es la prédica de uno mismo, representando a Cristo. ¿Cómo? En nuestro trabajo, con nuestro vecino, en el día a día, no solamente a la iglesia. No, usted predica con el ejemplo. Es que un hombre, una mujer de Dios predica con el ejemplo. Por eso vemos que Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener dominio de su casa y tiene que tener un buen testimonio alrededor de él, hablando del líder, del pastor, del diácono. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, cristiano con convicción, con fe en Dios, en cada momento. Y Dios le bendiga a todos. Amén, excelente. Otra situación es que ha traído un desenfreno muy grande por lo nuevo, desenfreno de muchas cosas que no tenían antes de que viniera esto. Por ejemplo, he visto temas a resurgir conforme a la vestimenta. Eso ha provocado, esa ansiedad de estar encerrado ha provocado mucho deseo por cómo me veo, cambiar mi aspecto, descentralizado de los principios bíblicos y de la moral del creyente. Para que me entiendan, los jóvenes ahora, o sea, esto ha traído o ha provocado que los jóvenes, más que otras cosas, tengan ese deseo de parecerse al mundo. ¿En qué sentido? Bueno, antes de la pandemia no me hacía tal cosa, la quiero ahora. Quiero esta moda, quiero esto, quiero aquello. Y ha causado, esa ansiedad ha traído como un aspecto de, bueno, no me importa nada, no quiero estar fuera de la iglesia porque me acostumbré a estar dentro así, pero voy a hacer como yo entienda las cosas. Y a mí nadie me puede juzgar. Me voy a poner esto, me voy a hacer aquello. Claro, me limito a mencionar cierto tipo de cosas, por si de alguna manera u otra usted la hace, no entienda que lo estoy criticando, no. O sea, trae un desenfreno, la palabra es desenfreno, por imitar al mundo. En la música también. Yo tuve una conversación con una joven y le pregunté, ¿te sabe la vida? Por ejemplo, le dije a la joven, ¿tú conoces más de ese cantante que del apóstol Pablo? Y con casi lágrimas de sus ojos me dijo, sí, yo conozco más de ese cantante secular, o vamos a decir cristiano, que del apóstol Pablo. Miren cómo andan las cosas. Y todo esto, muchas cosas, yo lo he examinado y digo, esto fue post-COVID, las cosas no estaban así. Adelante, ladies, ya estamos sobre el tiempo, culminamos con usted para despedir. Sí, agregando a esa lista de cosas que usted estaba enumerando, en cuanto a lo que los jóvenes ahora quieren imitar el mundo, a raíz de la pandemia, pero como dijo William, simplemente estamos viendo, se está reflejando. Eso ellos lo tenían guardadito ahí, lo que pasa es que se han reflejado muchas cosas. Y una de ellas es que a mí me da pena ver cómo los jóvenes de nuestras iglesias quieren hacer todos los challenges de TikTok, sin importar la música que tenga, sin importar de qué raíz eso venga. Y es preocupante. Ellos es como que los jóvenes se sienten que están en nada y hay que ocuparse en algo. Y en todo lo que se están ocupando es todo a la deriva a lo que se le ha enseñado en la iglesia. Si no hay un fundamento bíblico de que lo que yo estoy haciendo
no está mal. Siempre lo vamos a seguir haciendo así. ¿Quién es que sana a la persona o qué? La palabra, el Espíritu Santo. Y si no están orando, no van a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces hay que recurrir a la palabra. Vamos a ir a la palabra, a sanar toda esa cosa que ha dado a relucir el COVID con la palabra de Dios. Con la palabra. Hasta aquí la clase de hoy. Vamos a permitir que nuestra hermana Alba Marina, nuestra hermana Gerard, nuestra hermana, Gerard, y David den su opinión de la clase de hoy, que ellos son nuevos básicamente, para culminar.